Rico poder empezar otro Polihistorias en esta semana de hoy. Les cuento que me he divertido muchísimo escribiendo y estudiando para este Polihistorias de hoy. Vamos a hablar de, primero, muerta que sencilla, no más y no menos que Isabel, o la reina Elizabeth I de Inglaterra. Esto es, les voy a decir que llega a mis manos Elizabeth hace muchos años, cuando empecé a interesarme por la historia y a interesarme como por estudiar las mujeres de la historia. Y obviamente la reina virgen llama mi atención y he disfrutado mucho estudiar no solamente sobre Elizabeth, sino sobre toda la era que se va a conformar alrededor de ella y de su reinado. Entonces, pues hablemos por qué la reina Elizabeth I o Isabel I va a hacer una nota y la va a sacar del estadio. Pues yo creo que lo primero que tenemos que decir es lo que venía contándoles, y es que se me hace supremamente interesante el hecho de que sea una monarca, una reina, que creo que es la única en toda la realeza a quien se le conoce como por un asunto directamente relacionado con su sexualidad. Entonces, pues el hecho de que se denomine, y lo más teso es que es ella quien se denomina a sí misma la reina virgen, entonces va a llamar poderosamente mi atención, y voy a empezar a darme cuenta que no solamente es el hecho de que esté nombrada como con una característica de su sexualidad, sino que además va a pasar a la historia como una de las reinas o de los monarcas más fuertes que ha tenido Inglaterra. Va a reinar durante más de 40 años, que también es una gran hazaña, sobre todo en el periodo histórico en el que ella vive. Elizabeth va a heredar Inglaterra en 1558 y no va a ser una Inglaterra fácil de manejar, pues ella no hereda a Inglaterra en el mejor de los mundos. No sé si Inglaterra ya estaba alguna vez en el mejor de los mundos, pero la verdad es que la hereda de su padre en un momento en el que hay todas las peleas y todas las trifulcas que ustedes quieran imaginar en la isla y con los vecinos, y está Mary, the Queen of Scots, al lado en la esquina de al lado, que va a venir pisándole los talones, y ahí va a haber una rivalidad muy interesante entre dos mujeres muy poderosas. Pero este proceso de ella llegar al trono es un asunto supremamente complicado. O sea, esto es una odisea. Ella pues no nació y de la noche a la mañana, o no nació sabiendo o estando segura de que iba a ser la heredera del trono de Inglaterra. Eso va a ser un asunto bien complicado. Entonces hablemos de lo primero. Es hija de Enrique VIII y nada más y nada menos que Ana Bolena, o The Great Whore, como la conocían en Inglaterra, la gran perra, para decirlo en palabras literales. Ella va a nacer como una hija legítima del matrimonio de los reyes de Inglaterra. ¿Qué pasa? Que es que Enrique VIII pasó por 6 matrimonios diferentes, y en su momento él no podía separarse de sus esposas y decir, bueno, sí, señor Iglesia, me hace el favor y me anula el matrimonio, que hasta aquí llegué con esta señora. Pues no, resulta que eso lo va a lograr mucho después de separarse de la Iglesia Católica, pero en su momento, para él separarse y deshacerse de Ana Bolena, se va a tener que deshacer de ella literalmente, la va a juzgar, la va a condenar y la va a mandar decapitar. Entonces, de un momento a otro, la hija heredera del trono va a pasar a ser una simple muchachita pelirroja, que es una hija ilegítima del rey, porque ya Ana Bolena no es la esposa legítima del rey. De hecho, la condenan por traición, entonces ni modo. Entonces, digamos que con la muerte o la condena de Ana Bolena y la decapitación de Ana Bolena, Elizabeth va a quedar en el peor de los mundos, pues, y va a quedar lejos de la idea de alguna vez ascender al trono de Inglaterra. Creo que ella ni se lo imaginaba. Para empeorar las cosas, con una de sus siguientes esposas, el rey Enrique VIII va a tener un hijo en 1537, que va a ser Eduardo, que de hecho va a alcanzar a reinar después de su padre, pero por cosas de la vida, él también va a enfermar y va a morir, muere a los 15 años. Y entonces dice, no, bueno, entonces le tocó a Elizabeth. Pues no, resulta que Elizabeth también tenía una medio hermana mayor que se llamaba María, y María va a ser la heredera del trono de su padre. Además, María se va a casar, o la van a casar, con el rey de España. Entonces ella va a ser una mujer supremamente poderosa, va a heredar el trono de Enrique VIII. Y digamos que
se da cuenta del poder que tiene Elizabeth en Inglaterra, porque María al casarla la mandan para España y ella vuelve y digamos que el pueblo de Inglaterra no la siente muy suya, ¿cierto? Pero por el otro lado Elizabeth sí, siempre ha estado en la corte ahí como cerquita, entonces también va a ser supremamente poderosa. Además Elizabeth va a tener un carácter supremamente fuerte y María se va a empezar a dar cuenta que digamos es competencia para ella y empieza a dudar de la idea de que su medio hermana vaya a usurpar el trono de Inglaterra. Entonces pues ¿qué decide? Usted siendo la reina pues usted puede hacer lo que quiera, y deciden encarcelar a Elizabeth y de hecho la mandan a encarcelar en la Torre de Londres. Y piensen esto, cada vez entonces está más lejos Elizabeth de poder llegar a ser reina de Inglaterra. ¿Cómo pasa uno de ser prisionero de su propia hermana, que es la reina, en la Torre de Londres, a que un día usted se despierte y le digan: qué maravilla, usted es la reina y nos arrodillamos ante usted? ¿Qué? ¿What? ¿Qué pasó? 1, 2, 3 por Elizabeth, porque así fue como se enteró de que iba a ser reina de Inglaterra. ¿Qué pasó en ese proceso? Pues la verdad es muy extraño, y creo yo que por más biografías y por más estudiosos que seamos con el proceso de la monarquía, nunca sabremos bien qué pasó por la mente de María. María cae enferma y es en su lecho de muerte que, redactando su testamento, nombra como única heredera suya, porque no tenía hijos, a su medio hermana Elizabeth. Y entonces Elizabeth pasa a estar encerrada con los cuervos en la ventana en la Torre de Londres a ser la reina, porque pues muere María y entonces hay que coronar a Elizabeth, que es la única heredera del trono de Inglaterra. Imagínense qué pasa en la cabeza de un ser humano cuando usted se acuesta preso y se levanta siendo rey de una de las potencias mundiales. Ese asunto tiene que generar ruido en la cabeza de cualquiera. Pero digamos que una vez Elizabeth llega al trono, empiezan a pasar un montón de cosas muy interesantes. Lo primero es que mucha gente va a decir que ella odiaba a su madre. Y yo desde aquí y lo digo, es desde mi punto de vista, yo no creería que ella odiaba a su madre. De hecho no tenía por qué odiarla pues así como tan de frente. Creo yo que el asunto es que Elizabeth era una mujer supremamente inteligente y sabía que pues políticamente de nada le servía estar hablando bien de su madre, a quien toda Inglaterra aún se refería como The Great Whore, y más bien se dedicó a hablar de su padre, que fue quien pues en últimas le heredó el trono. Sin embargo, ella se dedicó y digamos que se obstinó en que todos los parientes de su madre que estuvieran en la corte fueran ascendidos y ratificados en mejores puestos. Entonces, de hecho, ella reconocía esa tradición maternal. Por ahí hay un asunto que dicen de un retrato de ella que a mí me parece muy interesante, y es que ella, haciéndose retratar en los primeros momentos de su reinado, aparece con un pendiente que es una A, y de hecho era un pendiente que lucía su madre, Ana Bolena, en todas las retratos de su época de reinado, ¿cierto? Entonces creo que había de hecho ahí un contacto y una cercanía con la historia de su madre y con el recuerdo de su madre, pero políticamente de nada le valía a ella estar hablando bien de su madre o hablando mucho de la reina a quien habían decapitado, porque iba, digamos que a generar roces con su poder y su reinado actual. Pero digamos que va a dedicarse a hablar de su padre, a seguir demostrando que ella sí tenía el carisma que tenía su padre para ser reina, y que, digamos, este asunto político y la manera en que iba a reinar iba a ser independiente de cualquier otra cosa, fuera del hecho de que a su mamá la hubieran decapitado, fuera el hecho de que ella no se hubiera casado, fuera el hecho de que hubiera llegado al trono casi que como una hija ilegítima del rey, o de una manera, digamos, como truculenta. Entonces, desde que empieza su reinado, asume que ella va a ser la reina virgen y que no se va a casar. Oigan, venga, a decir esto en ese momento, estamos hablando
de 1500 tantos, decir que una mujer que además está ascendiendo al trono de una de las grandes naciones del mundo no se va a casar, es un asunto supremamente complejo y además, digamos, como transgresor, ¿cierto? Pero ella dice una cosa muy cierta, y es que ella no está dispuesta a negociar su política exterior por casarse con un príncipe o alguien de la realeza extranjera, y tampoco está dispuesta a negociar su política interna de su país al darle poder de marido, de rey consorte, a ningún noble de su país. Entonces, que ella se va a casar con Inglaterra, y así se dice y así siempre se pensó. De hecho, se llega al punto de creer que el cuerpo de la reina y el cuerpo de Inglaterra son uno solo y el mismo, y así se anuncia y se enuncia. Eso es un asunto supremamente diciente de la manera en que esta mujer, a los 25 años que llega al trono, decide o traza los lineamientos de lo que será su reinado. Además del hecho de que ella decida ser virgen, entonces traza ahí una línea muy interesante con lo femenino, porque ustedes que me han oído hablar de mujeres y de lo femenino tanto, recuerdan que decimos que las mujeres, o la mujer y lo femenino, tienen unos ciclos diferentes en la vida, y es la mujer que es niña, que es una promesa de vida, es la mujer en la edad madura, que es fértil y que es la madre, y pues la mujer anciana y conocedora y sabedora, que es la bruja y que es quien enfrenta la muerte. Pues resulta que Elizabeth casi que metió un freno y dice, de aquí no me muevo, sigo siendo virgen, sigo siendo promesa de vida, pero sigo siendo casi que una promesa que no se va a cumplir. Entonces eso es un asunto supremamente interesante, y además muy ligado al hecho de lo que la va a hacer famosa, y es su vanidad. Pues no, obviamente a Elizabeth le hicieron famosas muchas cosas en su reinado, pero su vanidad va a trascender como en la historia, y es ese asunto de mantenerse como la reina virgen, porque cuando nos dicen virgen, eso tiene unas características y unas connotaciones como de juventud. Entonces ella va a hacer hasta lo imposible por mantener, digamos, como esa figura y esa manera de verse en el tiempo. Entonces la hicieron famosa su pelo rojo, su piel supremamente blanca, y obviamente pues esto no iba a durar muchísimo. El tiempo llega y la vejez con él, y esos rasgos ella se va a empeñar a mantenerlos a cualquier costo. Pasa algo que le va a cambiar la vida, y creo que es uno de los asuntos que va a generar un rayón aún más que el envejecer, porque yo creo que si esto no hubiera sucedido, ella hubiera envejecido, digamos, un poco más tranquila con respecto a su apariencia física. A sus 29 años, en 1562, la reina contrae viruela. Pilas, que es que la viruela no es lo que es hoy, que nos dicen, ay, sí, usted tiene la vacuna y no sé qué. No, la viruela era una enfermedad a la que se le temía profundamente, porque de hecho era viral, supremamente contagiosa, mortal, y era una enfermedad para la que no había cura. Entonces usted corría el riesgo de morirse, pues, y un alto riesgo. Es que de hecho hasta 1960 estamos hablando de que se morían 2 millones de personas. 1960, estamos hablando de que Elizabeth era en 1562, y en 1960 todavía se morían hasta 2 millones de personas de viruela en un año. Solamente nos vamos a inmunizar contra la viruela alrededor de 1980. Entonces imagínense pues lo que era una viruela en 1562. La reina cae enferma, con una fiebre, piensan que se va a parar, que no hay problema, que es simplemente pues como una enfermedad pasajera, pero cuando empieza a mostrar signos de viruela, de hecho la diagnostica un médico alemán, y ella se niega, desde el primer momento se niega a tener viruela, y dice que eso es la pestilencia de Dios, y que ella, como enviada, casi elegida por Dios como reina, no puede tener viruela. Y el problema con la viruela es que si usted no muere, va a quedar marcado, y las cicatrices de la viruela no las va a quitar nada. O sea, es una marca que se va a ver sí o sí, y obviamente pues afectaba esa imagen como impertérrita que ella quería mostrarle al mundo. Tengamos en cuenta que en este momento histórico la belleza de la reina va a ser un asunto como amplificador del poder del monarca, especialmente cuando estamos hablando de una mujer
que es reina y que además es virgen y que además no tiene marido y que además no tiene descendencia. Entonces ella tiene que mantenerse como impoluta en el tiempo. Entonces ese asunto de haber quedado marcada por la viruela la va a destrozar. Y ahí empieza el grave problema y el asunto del que les quería hablar, que es el rollo del maquillaje, que al parecer es un asunto muy trivial y muy banal, y del que he hablado mucho en mi vida, pero que de fondo tiene un asunto poderosísimo, y es que el maquillaje va a ser una herramienta para la seguridad de cualquiera que lo vaya a usar. Entonces, pero vamos a hablar de ese asunto un poquito después. Entonces sus damas, Elizabeth se empeñó en mostrarse siempre como la más hermosa, la más deseable, la reina virgen que estaba casi que al alcance de todo el que quisiera casarse con ella, pero nunca se dejó alcanzar. Hay un relato en el que cuentan que un embajador francés llega a verla y ella obliga a sus doncellas, a sus damas, siempre a que se vistan en blanco o en negro plano, mientras que no sé si ustedes han visto, yo creo que sí, pues si los que vieron la imagen con la que anuncié la charla, los vestidos de Elizabeth son pomposos, ostentosos, tienen colores, son pesados, y entonces ella en la entrevista que tiene con este noble francés que viene de embajador, le pregunta que cómo le parecen sus damas, y él le dice que es imposible ver a las estrellas en presencia del sol. No, ella queda matada, feliz, casi que pues se puede quedar viviendo aquí y bienvenido en este momento, casi que ciudadano inglés, pues no le faltó sino nombrarlo lord. Entonces ella va a hacer hasta lo imposible para mostrarse a sí misma como esa mujer hermosa y deseable, por más vieja que vaya a estar en el momento. Entonces es aquí donde empieza Cristo a padecer, como dice el cuento, porque a lo largo de sus más de 40 años de reinado, obviamente sus atributos físicos iban a menguar notablemente, iban a ir languideciendo con el tiempo, y sus cabellos se van a perder su brillo, ya no va a ser ese rojo impactante que tenían antes, los van a reemplazar con pelucas posteriormente, y al principio va a ser solamente para cubrir el encanecimiento de su pelo, pero posteriormente nos vamos a dar cuenta que la reina va a empezar a perder el pelo, y va a haber muchos asuntos. O sea, su boca olía mal, la piel la tenía marcada por cicatrices, había un montón de asuntos que ella va a empezar a cubrir y a querer esconder. Pues, ¿y uno con qué cubre? Cicatrices, arrugas y demás defectos en la apariencia. Pues va a aparecer el maquillaje, y en plena era isabelina el maquillaje va a ser una cosa súper importante. Resulta que ella en todo este asunto, pues desde que se le pusieron dientes negros, que ella va a perder su piel blanca llena de cicatrices, van a empezar a aparecer como otros asuntos además, porque va a empezar a sufrir de dolor de cabeza, va a tener como episodios de depresiones profundas. Pero pues no había nada que hacer en la era isabelina. Como les dije ahora, el asunto de la belleza era importante y había que mantenerlo. Y pues si vamos a mirar detrás de esa máscara que puso Elizabeth, de esa belleza perfecta, pues nuestra hermosísima Tudor, nos vamos a encontrar una mujer que va a estar para el final de su reinado vieja, calva, que va a ser frágil, que va a estar marcada por la viruela, que va a estar atormentada por la depresión, por los dolores de cabeza, pero sobre todo por su vanidad infinita, porque ella se va a aferrar a verse bien y a mantenerse en esa posición toda su vida. Tanto así que en 1586 ella va a declarar algo así como que los príncipes están puestos siempre como diríamos aquí, en la picota pública, en el ojo público, en el ojo que escrutina y
van a estar pendientes de todo en su vida, de lo que haga, de su salud, de lo que diga, de lo que no diga, de si es virgen o no es virgen, porque su vida privada va a ser lo menos privado que hay en el mundo. Pues ¿cuál rey va a tener vida privada en la época de Elizabeth? Y menos ella con una declaración como que va a ser virgen toda la vida. Entonces ella era un personaje muy interesante, porque sí, ella decide ser virgen toda la vida, pero ella no hacía sino coquetearle a todo el que le interesaba en la corte, y les ponía sobrenombres súper pícaros, y estaba siempre como en ese juego de la conquista y del coqueteo con aquellos a quienes le interesaban por algún motivo, o sabía que tenían algún poder que para ella era relevante en su reinado. En ese interés público que tiene todo el mundo por cómo ella se ve, por lo que se pone, por lo que no se pone, por lo que diga, por lo que no diga, va a haber, digamos que la conciencia de ella de que el reino va a depender de su bienestar, de su castidad y de la posibilidad de su fertilidad. Entonces ella va a mantener siempre esa opción abierta y dispuesta, pero se va a enfocar siempre en esconder la dolorosa verdad de que es una mujer que está envejeciendo, que se enfrentó y salió airosa de una enfermedad que mataba a muchísima gente en el momento, pero ella eso la va a llevar a una depresión profunda y va a querer empezar a cubrirse. Entonces hablemos pues de eso que había que esconder, de esas marcas de la viruela y de esas arrugas que había que esconder como fuera. Entonces, ¿cómo la escondía? Con maquillaje. ¿Y qué maquillaje? Resulta que hay una cosa que se llama la tinta veneciana, y la tinta veneciana no es más que plomo con vinagre blanco, y eso se vuelve una pasta blanca con la que ella cubría como una base su rostro. ¿Cuál es el problema? Que es que el plomo va a ser supremamente dañino para la piel. Pues yo creo que hoy nos dicen eches plomo y uno dice no, venga, eso es en serio, no creo que aceptemos como ese asunto tan fácil. Pero entonces este cosmético, que era bastante cáustico, sí, iba a cubrir la piel, iba a mantener su rostro blanco, pero eso con el tiempo le iba a dar como una textura ajada a la piel, y fuera de eso le iba volviendo la piel como gris. Entonces usted tiene marcas de viruela, se le está volviendo la piel gris, y además eso parece un pedazo de papel de lija. La reacción es: cubra más, échese más. Tanto así que cuenta la leyenda, porque eso aquí pues no lo podemos probar, que a la hora de la muerte de la reina de Queen Elizabeth, la capa de maquillaje que llevaba de base sobre su rostro era de más de 1 pulgada de espesor. Pues ustedes imaginan uno con una máscara. Entonces eso va a terminar envenenándole la piel. Ojalá apareciera por aquí mi prima Isabel, que es la dermatóloga, y nos diera un puntico así más médico y más claro de qué le pasa a uno a la piel si empieza uno pues a echarle plomo directamente, plomo y vinagre, ¿cierto? Pero la cosa no para ahí. Imagínense que yo les voy a ir relatando un poquito sobre lo que era la rutina de belleza de la reina Isabel, que además les cuento que era la reina que más tiempo se podía demorar arreglándose. Cuando les digo que más tiempo, es que sus damas, que además tenía damas que su única labor en el mundo era arreglarla y ponerla decente para que se presentara en sociedad, ¿cierto? Y esa rutina duraba más de 4 horas. 4 horas del día pasaban peinándola, bañando, si la bañaban, no estoy muy seguro, maquillándola, vistiéndola, poniéndole las pelucas, haciéndole todo la parafernalia. Y yo hoy peleo con mi hija porque se demora 15 minutos bañándose. Menos mal, pues la reina Isabel era reina y Emiliana solamente va para el colegio. Pero ese proceso va a ser, digamos que la rutina sobre la cual va a descansar como la seguridad y el aplomo de una de las grandes monarcas de la historia. Entonces, bueno, primero esa base blanca hecha de plomo y vinagre, maravilloso, ¿cierto? Pero además de eso, a la hora de retirarla, lo que usaban era un menjurje terrible, que además era hecho a base de mercurio. Entonces, bueno, no es suficiente con que usted se eche plomo en la cara, ahora retírelo con mercurio. Pero la retirada, pues listo, usted se lo quita y digamos que algo de mercurio le queda en la cara, pero se lo va a quitar.
El problema es que en ese proceso de maquillaje además usaban una cosa que se llama kohl para delinear con negro los ojos, que fuera de eso las iba a dejar sin pestañas, que era también absolutamente tóxico. Pero ese no es el punto más grave. Resulta que en esa base blanca, que cada vez era más, pues había que ponerle algo de color, porque si no la reina Elizabeth iba a parecer era una pared, pues como que le hubieran echado estuco. Entonces había que enrojecer los cachetes y poner rojos los labios. Y los asuntos que usaban para ambos eran otra vez a base de mercurio. Entonces, si usted se echa mercurio en los labios, resulta que usted, por más juiciosa que sea con el maquillaje, yo no sé cuántas mujeres hay aquí viéndome, pero cuántas les cuesta maquillarse porque se tocan la cara todo el día y terminan con el maquillaje regado. Pues yo creo que a todos nos pasa. Pero además, si usted se unta un labial que está hecho a base de mercurio, lo mínimo que tiene que hacer es esto durante el día. Y cada que la reina Elizabeth pasaba la lengua por sus labios, se estaba envenenando con mercurio. Entonces, hay muchas leyendas sobre la digamos que la rutina de belleza de la reina Elizabeth, y muchas de ellas se han llevado a la pantalla grande, que es lo más interesante también, pues como poderlas ver de alguna manera. Pero hay una que me gusta mucho, y es que de hecho pocas personas la conocían y la vieron sin maquillaje, sin arreglarse, sin peinarse, sin pelucas. Solo sus damas encargadas pues de organizarla y de ayudarla en esas tareas. Pero cuentan que una vez el duque de Essex, que además corría el rumor de haber sido su amante, por alguna razón entró intempestivamente en las habitaciones de la reina y la encontró sin maquillarse, sin vestirse, sin peinarse, sin nada de eso, y se dio cuenta de lo deteriorada que estaba la reina. La reina nunca se lo perdonó, y de hecho el asunto va como más o menos así. De cuenta de que el duque de Essex se da cuenta lo deteriorada que está la reina, decide hacer una rebelión en contra de ella para tomarse el trono. No, Juli se asustó. Yo creo que el grito que pegó fue miedoso, porque usted pasa de ver a una reina que era absolutamente perfecta a ver una señora calva, vieja y arrugada y con la cara llena de huecos y además medio gris que parece un cadáver. Pues yo creo que el grito fue monumental, tanto así que al tiempito, muy poco, al duque de Essex lo juzgan y lo condenan por rebelión y le cortan la cabeza. Lo condenaron y lo decapitaron por rebelión o por haber visto a la reina en paños menores y sin maquillaje. Queda ahí como la duda y para la historia. Entonces, digamos que probablemente lo más llamativo es que ese maquillaje y esa rutina que va a ser como la base de esa estética y ese look que se va a popularizar, porque entonces si la reina se ve así, todas queremos vernos así, y entonces todas nos vamos a echar plomo y todas nos vamos a echar mercurio y todas nos estamos envenenando de alguna manera. Entonces, pero había una razón para que ella quisiera mantener esa piel tan blanca, y la razón es súper bonita, y a mí me parece que es muy chévere traerlo para como contrastarlo con nuestros paradigmas de belleza de hoy. Resulta que la piel blanca era un asunto de estatus. Usted no podía ser blanco si tenía que estar trabajando al sol en trabajos manuales, era campesino, ni mucho menos. Esos eran los que tenían una piel bronceada. Y usted, si es de la realeza, no puede estar bronceada. Ahí les doy un truquito para aquellas mujeres y para aquellos hombres también, porque también esto es vanidad para los hombres, que no broncean, que como diría mi hermanita, broncea más un quesito a palmadas. El asunto de ser blanco es un asunto de estatus y de clase en la era isabelina, obviamente. Pero pensemos que hoy, cuánta plata gastamos en bronzers, en bronceadores, en estar al sol de esta u otra manera, en cámaras bronceadoras y no sé qué más otros artilugios tenemos hoy para alcanzar el bronceado perfecto. Pues en su época el bronceado era un asunto de baja clase, y que una reina pues obviamente no podía estar ni cerca de verse bronceada. Entonces,
volvamos otra vez pues a este asunto de la tinta veneciana y de volverse a poner todos estos asuntos en la piel para verse y mantener un estatus, un poder. Ella no podía envejecer porque con la edad iba a envejecer también su poderío en el trono. Entonces, digamos que bueno, me falta un detalle súper interesante del maquillaje y de las rutinas de belleza que se generalizaron en la época isabelina. Resulta que aparte de la base blanca, del kohl en los ojos que les tumbaba las pestañas, Elizabeth también se depilaba las cejas a una fina liniecita, entonces hacía más impresionante todavía ese rostro blanco impoluto. Pero además, adivinen qué hacían las mujeres. Yo creo que hoy tenemos rutinas y asuntos de belleza que uno dice, venga, ¿es en serio que nos sometemos a esto por un asunto estético? Pues imagínense que en esta época las mujeres echaban gotas de beladona en los ojos. Beladona es una planta que es venenosa. Y entonces, ¿qué hacía la beladona? Dilatar las pupilas. Y los ojos se veían brillantes y como ensoñadores, algo así. Pero imagínese usted qué hacía en una fiesta en la corte con las pupilas dilatadas. Ustedes saben lo horrible que es que le dilaten a uno las pupilas hoy en día. O sea, uno lo llevan al oftalmólogo para hacerle un examen, le dilatan las pupilas y uno queda fregado el resto del día, uno no puede hacer nada. Pues estas viejas lo hacían a propósito, solamente por alcanzar una mirada ensoñadora. Gotas de beladona. Entonces el envenenamiento era por todos los lados. También hay que decir que estos conocimientos vienen de una tradición de las mujeres con la herbolaria, digamos con la curación mediante las plantas, mediante los elementos de la naturaleza, y por eso van a llegar a sus manos. Mareo terrible, usted no se imagina uno estar con los ojos dilatados, las pupilas dilatadas toda la noche y fuera de eso no sabían ni quién les hablaba. Claro que si todo el mundo se veía ver igual de mal marcado por la viruela y demás, pues claro, ahí quedaba ahí como medio arreglada el asunto. Pero bueno, había otro punto que mencioné pero no profundicé, y es que los dientes de Elizabeth se volvieron negros. Pues obviamente no había flúor, obviamente lavarse los dientes no era una costumbre muy europea. Pero además, en el periodo isabelino va a aparecer el asunto de los dulces en Inglaterra. Y Elizabeth se va a volver adicta a los dulces, le encantaban los dulces. Pues entonces, ¿por qué a los niños no los dejamos comer dulces a toda hora? Ay, vea, que es que le van a dar caries. Pues a Elizabeth le dieron todas las caries, los dientes se le volvieron negros, la boca le olía mal. Pero como ella era la reina y era el epítome de la belleza, les voy a decir que los dientes negros se volvieron casi que corriente, o sea, trending en la época de su reinado. Entonces eran lo que nosotros podríamos considerar un rasgo casi que asqueroso. En su momento iba a ser bien visto solo por el hecho de que así lo llevaba la reina. Entonces, digamos que ella se convirtió en una máscara, se esforzó porque su rostro no dejara ver esas cicatrices de enfermedad, de debilidad, de vulnerabilidad. Y digamos que esos efectos secundarios del uso permanente del maquillaje, esta plasta que se ponían de plomo en la cara, no solamente se iba a comer la piel, sino que el envenenamiento le iba a hacer perder el pelo. Entonces ella terminó estando calva, cubriendo su cabeza con pelucas. Pero digamos que esa fue la imagen que Elizabeth quiso que pasara o que trascendiera al tiempo. Su rostro blanco, sus labios y sus cachetes rojos son y serán la cara de la reina virgen en la historia y en la pantalla gigante y en nuestras mentes. O sea, yo creo que todos decimos la reina virgen, la reina Elizabeth, y nos vemos no sé a cuál de todas las actrices que la han personificado en la pantalla grande, pero creo que es una de las reinas de Inglaterra o de los monarcas más llevados a la pantalla, porque su vida además fue fascinante. Pero digamos que la reina Elizabeth, la reina virgen, va a decir: primero muerta que sencilla. De hecho sí, belleza a toda costa, cuéstele lo que le cueste, yo voy a morir perfecta.
intactas condiciones, pues voy a ver que voy a morir perfecta, ¿cierto? Digamos que Elizabeth muere a la edad de 69 años y mientras envejecía, llevó pues como al extremo ese asunto de verse de la misma manera y mantener esa pantalla que montó. Ella empezó a perder el cabello, tenía lapsos de memoria, pérdida de memoria, problemas digestivos, era supremamente irritable, se deprimía. Digamos que cualquier médico hoy vería ese tipo de síntomas como signos inequívocos de un envenenamiento por plomo o por mercurio, cualquiera de los dos, pues cualquiera de los dos o los dos al mismo tiempo. Si le queda alguna duda, y si le queda alguna duda, échale unas goticas de veladona y la pasamos al otro lado. Pero digamos que antes de morir, Elizabeth prohíbe, hace parte de su testamento, que examinen su cuerpo. Así que no conocemos la causa real de su muerte, no sabemos si realmente sí fue envenenamiento, o si murió por una fiebre, o si murió por alguna de las otras tantas enfermedades de la época. Pero lo que es aún mejor, no sabemos el estado de su rostro debajo de la capa de maquillaje, porque murió maquillada, y mucho menos conocemos la realidad de su tan mencionada virginidad. No sabemos si Elizabeth murió virgen o no. Entonces no podemos asegurar ni que su vanidad hizo lo que la Armada Española no pudo, porque además Elizabeth va a conquistar a la Armada Española, la va a derrotar, pero sí podemos decir que fue su vanidad una de las causas o de los asuntos que la empujó a llegar a una muerte como la que tuvo en ese momento. Manu, sí, yo creo que el parecido con La Reina de Corazones, creo que La Reina de Corazones de Tim Burton está especialmente inspirada en esa figura de la reina Isabel, y además muchas de sus actitudes se parecen muchísimo a las actitudes que nos dicen que tenía la reina Isabel. Pero piensen un poquito en que hoy en día ese maquillaje que tenemos y que usamos todos, todos y todas, porque los hombres también usan ciertos productos, ciertos cosméticos que de cierta manera son maquillaje también. Yo he hablado mucho de maquillaje durante mi vida, me ha gustado, he estudiado, me soya el maquillaje. La gente me dice: Poli, ¿vos salís sin maquillarte? Pues sí, saldría sin maquillarse. ¿Saben cuál es el problema? Que es que yo lo disfruto muchísimo. O sea, aparte de mi rutina diaria, como la de la reina Isabel, es pararme frente a un espejo y maquillarme. Máscara o no, para enfrentarse al mundo, probablemente hagan parte de nuestras inseguridades. Pero creo que es momento, y que la invitación a este Polihistorias de la reina Isabel es que nos paremos un momentico frente a esas actitudes que tenemos con asuntos como la belleza, y cuestionemos y digamos: venga, la reina Isabel habría pasado a la historia por asuntos más, digamos, más fuertes políticamente hablando, si no hubiera todo este asunto del maquillaje y de su rostro y de su enfermedad y de la reina virgen. Posiblemente la conoceríamos como la monarca británica que logró ganarle a la Armada Española, o que tuvo una rivalidad permanente con la reina María de los escoceses. No sé, pero no la conoceríamos ni como la reina virgen, ni como esa cara blanca que pasó a la historia con ese maquillaje perfecto y de quien ni siquiera sabemos cómo se veía realmente su rostro. Entonces creo que esa es la invitación de este Polihistorias. Qué rico haberlos tenido por aquí. Espero que sigamos conversando en los próximos Polihistorias. Cuéntenme qué les parece, déjenme mensajes, háganme preguntas, que me encanta contestarlos. Y nada, mil gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en la próxima Polihistorias.